aporta el sector primario, o sea, los agricultores, los productores primarios, tanto agrícolas, pecuarios como pesqueros y forestales, y el 4.8 la agroindustria. Al final los dos están inevitablemente vinculados. Pero muy importante, genera el 8.5% del PIB, pero el 15% del empleo a nivel nacional está generado en el sector agroalimentario. Y otro tema muy relevante, en el campo se presenta el 60% de la pobreza a nivel nacional. Por otro lado, de manera paradigmática tenemos el 60% de la pobreza, pero generamos 32.500 millones de dólares de exportaciones, que es casi el 8% del valor total de las exportaciones. Entonces tenemos un sector muy exitoso por un lado, pero donde tenemos una concentración de pobreza también muy importante. Generamos más divisas que el petróleo. El sector agroalimentario genera más divisas que el petróleo, más divisas que el turismo y más divisas que las remesas. Y es algo que poca gente sabe. Creo que, y qué bueno que se hagan este tipo de foros, porque creo que no hemos sido efectivos en comunicar el impacto y la importancia de este sector a nivel nacional. Todo el mundo habla de las remesas, ¿no? Todos los años presumimos, no, las remesas son... Yo no sé si está bueno o está malo que son las remesas, porque dice que hay más gente allá, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lleguen dólares. Pero todo el mundo habla de las remesas cuando nosotros generamos más ingresos en dólares que todos estos sectores, ¿no? Y otro tema muy relevante que tenemos que aceptar y entender para poder planear cómo lo vamos a resolver. En México tenemos dos campos. Un campo muy exitoso, un campo exportador y empresarial con muy alta tecnología, acceso a financiamiento de investigación, y podríamos decir sin ninguna duda que tenemos agricultores en México competitivos a nivel mundial con quien le pongan enfrente, en temas hortofrutícolas, incluso en algunos sectores de agricultura, de producción de granos, en el sector pecuario ni se diga. Tenemos productores increíblemente exitosos, pero por otro lado tenemos un campo sumamente empobrecido, con bajos ingresos, con poca capacitación técnica y con bajo acceso a la comercialización. Entonces tenemos esa dualidad que también tenemos que resolver, y el Consejo Nacional Agropecuario no se preocupó solamente por seguir creciendo en la parte productiva grande, digamos con los grandes productores y con la agroindustria, sino también ver cómo atendemos esa parte del campo, que además de ser socios del CNA, pues son una responsabilidad que tenemos como sector. ¿Qué retos enfrenta el campo mexicano? Bueno, eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Ha sido una discusión de 1 año y medio. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, lo cual en un principio era una maravilla, pues porque está cerquita y cuesta poco llevar ahí los alimentos, pero por otro lado esa concentración ya vimos que cuando tenemos enfrente a alguien que nos empieza a retar y amenazar, pues es un enorme riesgo, porque tenemos el 80% de los huevos en una sola canasta. Mientras que Estados Unidos, el 80% de sus exportaciones los tiene de 18 países. O sea, ¿qué quiere decir? Que está mucho más diversificado que nosotros. Y sus exportaciones a México representan únicamente el 13% de las exportaciones totales de Estados Unidos. De ahí el tema del enfrentamiento y la tranquilidad, digamos, que tenían. Al final salimos muy bien, y creo que al rato va a haber una presentación de este tema, donde se va a hablar de los resultados del TLC para el campo, que salimos muy bien librados, pero ya lo platicará un experto como es Francisco de Rosas. Ahora, de estos productos que importamos y exportamos, hay 16 cultivos básicos, y tenemos 11 de estos cultivos se encuentran en déficit, y lo importamos principalmente a Estados Unidos. Una cosa muy importante es, nosotros exportamos frutas y hortalizas básicamente, y también otros productos, pero así lo grandote son frutas y hortalizas: aguacate, tomate, limón, naranja, cerveza y tequila, muy sabroso además. Pero importamos los granos básicos. Entonces un amigo decía, exportamos diversión, que es la cerveza y el tequila, y ensaladas y postres, que son frutas y hortalizas, pero importamos los productos básicos, que son maíz, arroz, soya, principalmente, ¿no? Canola, en fin.
Entonces, ese es un reto muy importante. Y eso genera una gran vulnerabilidad en la seguridad y soberanía alimentaria de México, en esos cultivos, arroz, maíz y trigo, por ejemplo. Por otro lado, las importaciones de carne y cocináceos han aumentado también. De 2011 al 15 se incrementó un 35% de las importaciones de esos productos. Se importan, en el 2016 se importaron 1.700.000 toneladas de carnes de ave, de porcino y de bovino, y 1.790 toneladas en 1.790.000 toneladas en 2017. Obviamente hay una dependencia creciente de la importación de estos productos básicos, y hay toda una discusión, que si la seguridad alimentaria, que si la autosuficiencia alimentaria. Entonces hay gente que está a favor y otra que está en contra de hacerlo. Por un lado, hay personas que piensan, es mejor generar riqueza suficiente en el país para que tengan la capacidad de comprar de cualquier parte del mundo. Y hay otras personas que dicen, no, lo que tienes que hacer es producir nacionalmente para tener la seguridad de que vas a poder alimentar a la población. Cada quien tiene un diferente punto de vista. La realidad es que los países más exitosos desde el punto de vista económico tienen seguridad alimentaria. ¿No? Eso es una realidad que no podemos, que no es autosuficiencia, es seguridad. La seguridad alimentaria la define la FAO como producir el 75% de las necesidades de alimento de un país. Y la autosuficiencia es producir todo lo que necesitas. También ahí hay otra discusión y diferentes puntos de vista. Las importaciones de granos han ido en aumento. El gobierno federal, que está por terminar, se planteó un objetivo de reducir el déficit de granos para llegar al 75% de la producción de granos básicos, y solamente se logró el 68%. Esto es se ha generado un desbalance, y tenemos varios temas en los que no da tiempo de meternos, pero tenemos una gran asimetría entre Estados Unidos y México. Necesidad de implementar tecnologías. Por ejemplo, Sinaloa produce, en el tema del maíz, Sinaloa produce más o menos, bueno, casi 11 toneladas por hectárea. Iowa produce 10.8. O sea, Sinaloa produce un poquitito más que Iowa por hectárea. Iowa es el mayor productor de maíz de Estados Unidos y el mayor exportador como estado en el mundo. Pero hay un pequeño problema: el costo de producción por tonelada de Sinaloa es el doble que el de Iowa. Entonces, aquí se habla mucho, todos lo hemos escuchado, de que tenemos un problema de precios para los productores primarios. Y aquí yo hablo a título personal con datos duros de FIRA y de la Universidad de Iowa. El problema que tenemos en México es de productividad y de costos, no de ingresos. El ingreso para un productor primario de maíz por ejemplo en Sinaloa es más o menos un 40% superior al de Iowa, porque las bases, que es un tema, los costos para llegar a México implican que un productor de Sinaloa recibe más dinero por tonelada que un productor de Iowa. Pero como el productor de Iowa le cuesta la mitad producir una tonelada, el productor de Iowa puede ganar más dinero con el mismo precio. Este es un primer punto. Lo que tenemos que hacer es reducir los costos de producción y aumentar la productividad. Los precios no se pueden subir de manera artificial, porque hay un mercado abierto, la frontera. Si alguien, por ejemplo, le pidieran, oye, paga más por este producto y tiene un producto importado que puede traer a cierto precio, pues va a optar